Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, Begoña. ¿Cuánto tiempo sin vernos por aquí? Bienvenidos a todos. Encantado de volver a estar por aquí. ¿Qué ha pasado? Eso, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que, como sabéis, si nos seguís, hemos estado unos meses ausentes porque, bueno, hemos estado dándole un nuevo enfoque a este espacio. Hemos querido crear nuevas secciones, nuevos temas. Hemos dado, bueno, algo que pensábamos que os iba a gustar mucho más y que os iba a interesar mucho más. Y eso nos ha llevado un tiempecito, pero estamos de vuelta aquí, ¿verdad, Carlos? Sí, aquí estamos de nuevo con muchas ganas en este nuevo formato de podcast. La idea que vamos a utilizar a partir de ahora es en clave de resultados, que sea un podcast de desarrollo personal y profesional y que gire en torno a temas de liderazgo, desarrollo humano y con entrevistas, esta es una de las novedades, a personas de referencia y consejos para alcanzar el éxito tanto profesional como el equilibrio personal. Efectivamente, lo que pretendemos es que además con esas entrevistas, las personas que vamos a traeros a lo largo de las semanas os inspiren precisamente desde su ejemplo, desde eso que ellos ya han hecho y que han logrado, y que sea una forma real de ver que lo que contamos y lo que hemos contado hasta ahora y lo que os contarán ellos y ellas es factible, es posible y es real. Así es que esa es nuestra intención para que vosotros tengáis en este nuevo formato más diversión, más divergencia de contenidos y más opciones de aplicarlos en el día a día de vuestro trabajo, vuestra vida o cualquier otra cosa en la que estéis involucrados en este momento. Eso es, porque al final lo importante no es que os lo contemos nosotros, sino que lo veáis también reflejado en personas que lo están llevando en el día a día a la práctica y que están consiguiendo los resultados que ellos esperan y que en muchos aspectos a muchos de nosotros también nos gustaría estar allí, con lo cual les podemos tomar como ejemplo en el punto de mira y empezar a hacer esas mismas cosas que ellos han hecho para llegar hasta ahí. Lo que sí es cierto que os contamos que hoy no hay entrevistado. ¿Por qué hoy no hay entrevistado? Bueno, pues porque queríamos simplemente que este nuevo podcast sirviese para contaros, bueno, pues en qué va a consistir esto y poner de nuevo un poquito de contexto. Así que hoy los invitados estrellas somos Carlos y yo, y esto es lo que nos queda para hoy. Os prometemos que en la próxima ya tenemos invitado. Ya os contaremos quién. En cualquier caso, ¿hoy de qué vamos a hablar, Carlos? Pues vamos a empezar por una de las bases del liderazgo, ¿no? Y es que el liderazgo parece que siempre hablamos de que tenemos que liderar a otros, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo. Sin embargo, el verdadero liderazgo no empieza por los demás, sino que empieza por uno mismo. ¿No es así? Justamente, mira, ya lo decía Confucio, que mira que hace años de esto, que ya decía que uno que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo pretende gobernar a los demás? Realmente ya era un señor muy listo de aquella entonces, y es que es cierto, ¿no? Si tú pretendes, o por el puesto que ocupas, o por la situación en la que te estás en este momento desarrollando, tienes que liderar a otra gente, o eres responsable de equipos o de personas, realmente va a ser muy difícil que puedas llevar a cabo un liderazgo efectivo si realmente no has conseguido primero liderar tu propia vida, liderar tus propios resultados. Y esa es la clave, ¿no? Es decir, empezar por ti mismo, porque al final eso te llevará a que cuando ejerzas ese liderazgo ante otros, realmente sea un liderazgo auténtico. Una palabra que a Carlos y a mí nos encanta, lo de autenticidad. ¿Verdad, Carlos? Sí, poneros en el ejemplo
de un líder que siempre le esté diciendo al equipo que se tienen que organizar, que tienen que gestionar mejor su tiempo. Y este líder, pues lo que hace es, va de acá para allá como un pollo sin cabeza, llega tarde a las reuniones, le falta el tiempo para todo, está estresado. ¿Cómo va a poder liderar al equipo para que realmente ellos puedan gestionar su tiempo, puedan organizarse si él mismo no lo hace, ¿no? Al final, tal y como hacemos una cosa, lo hacemos todo, y como gestionamos nuestra vida personal, también vamos a gestionar nuestra vida profesional. No habría autenticidad allí, sino simplemente el de decirles, consejos doy que para mí no tengo, ¿no? Lo que se suele decir. Exacto. Así pues, tenemos que empezar a mirar hacia nosotros y empezar a trabajar en nosotros primero, para que desde esa coherencia, desde esa autenticidad, empecemos a transmitir a los demás, ¿no? Y consigamos un liderazgo efectivamente auténtico. Claro, porque al final, cuando uno pretende mostrar fuera lo que no tiene dentro, es harto complicado. De hecho, una de las cosas que creo importantes de este discurso hoy es que el liderazgo siempre empieza de dentro hacia afuera. Y si dentro no tenemos las cosas medianamente claras, como decía Carlos, es muy difícil que por mucho entrenamiento que hagamos, la gente fuera nos perciba lo que realmente queremos que se den cuenta. O sea, porque al final hay un tema, se habla mucho ahora mismo, ¿no? De liderazgo desde el ejemplo, y es que es cierto, o sea, cuando hablamos de líderes, la mayor parte de la gente sigue a las personas por su coherencia o por su nivel de congruencia o su nivel de integridad, llamadlo como más os guste. Y eso no se va a producir a no ser que realmente mis acciones y mis pensamientos y mis sentimientos, o sea, todo aquello que lleva en ese proceso hasta que yo culmino en una acción, sea coherente. Y como al final lo que va a mover a la gente son mis acciones, no mis palabras, si realmente hay una desconexión entre ambas partes, si no hay esa coherencia entre toda esa línea de pienso, siento, digo, hago y por lo tanto eso es lo que queda, al final va a ser muy difícil. Y por lo tanto, una de las cosas que habrá que tener muy claro si apuestas por ser líder de tu propia vida es que trabajes mucho, mucho tu autoconocimiento, ¿verdad? Sí, porque al final es la única forma, digamos, de realmente poder vivir desde esta autenticidad, ¿no? Desde este ser coherente. Si no me conozco a mí mismo, si no sé cómo reacciono en determinadas circunstancias, si no sé cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis áreas de mejora, estoy vendido en la mayoría de las situaciones en las que me encuentro, porque no sé cómo voy a reaccionar, no sé qué es lo que se puede esperar de mí. Y si yo no lo sé, tampoco lo van a saber el resto de las personas con las que trabajo. Entonces es importante el que realmente seamos conscientes no solo de los comportamientos, sino también de las sensaciones, de las emociones que estamos procesando cada uno de nosotros en todos los momentos. Porque a partir de la emoción es la que va a dictar el comportamiento. Yo siento primero y luego me comporto en consecuencia, aunque intentamos pensar lo contrario. Entonces, necesito saber, identificar cuando empiezo a estar estresado, cuando hay algo que me molesta, cuando de repente me empiezo a enfadar, ¿no? Cuando estoy a punto de gritar a alguien y en ese momento poder parar. Con lo cual, el autoconocimiento es la clave y es una de las primeras cosas que debemos hacer para realmente generar esa coherencia, esa autenticidad desde un liderazgo de servicio y, y sobre todo el, el poder no presentarnos ante los demás como realmente somos y generar confianza, que es la clave del liderazgo y que realmente no podemos hacerlo si no nos autoconocemos y no sabemos cómo somos realmente, ¿no? ¿Verdad, Bego? ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo, Carlos. De hecho, yo diría que si pensamos en ese, o sea, ese juego, ¿no? Entre líder y liderar a otros, yo creo que al final hay como 4 partes, ¿no? Primero, que el líder se dirija a sí mismo. Entonces, cuando el líder se dirige a sí mismo, yo creo que hay cosas que ya hemos mencionado y que son importantes. Ese autoconocimiento al final tiene que traducirse en cosas como, por ejemplo, la autodirección, o sea, saber dirigirme a mí mismo, saber gestionarme en mis situaciones, la responsabilidad personal. ¿Cuál es mi posición respecto a la responsabilidad? ¿Yo asumo y acepto mi responsabilidad en todo aquello que hago o no? La flexibilidad en estos entornos actuales es clave. ¿Cómo me comporto yo ante un cambio? Si realmente, o ante la opinión diferente, o ante una idea distinta, si yo a nivel personal ya no tengo eso gestionado bien, difícilmente podré gestionarlo fuera. Por supuesto, la resiliencia. ¿Cuál es mi nivel de resistencia y de cómo me enfrento a la adversidad?
si realmente eso no lo tengo claro tampoco, ya me estoy dirigiendo mal a mí misma o a mí mismo. Y luego, cuánto de enfocado o enfocada estoy al logro de metas y resultados, porque al final eso va a hacer que también yo, digamos que mis resultados y mi enfoque esté hablando por sí mismo. Y si eso es algo que se puede ver y demostrar, también será muy fácil que yo le pueda pedir a otros que tengan el mismo tipo de enfoque que tengo yo. ¿Qué te parece, Carlos? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y hay que trabajar en estos autos, ¿no? Como tú los llamas, en todas estas partes en las que realmente necesitamos, pues eso, profundizar en conocimiento, profundizar en nosotros y sobre todo ir practicando, ¿no? No venimos, o sea, no siempre hemos sido flexibles, no siempre hemos tenido resiliencia, no siempre nos hemos escuchado a nosotros mismos y realmente esto es una práctica y hay que profundizar, hay que ir cada día un poquito más en ello y dejarnos sorprender. Tenemos que romper las creencias de cómo somos, de cómo lideramos y tenemos que fijarnos en aquellas personas que realmente son un referente para nosotros. Sobre todo si venimos de los que venimos también de corporaciones que tenían una cultura mucho más tradicional, ¿no? En los que los líderes eran, bueno, eran jefes más que líderes, porque eran aquellas personas que tenían su despacho, que se sentaban allí, que tenían una distancia bastante importante con nosotros. Claro, muchos de nosotros hemos bebido de eso, ¿no? Y en entornos que son muchísimo más estables a los que son ahora mismo. Estas corporaciones, a día de hoy, pues, están teniendo problemas en muchas de ellas, en lo que es el adaptarse a la situación en las que vivimos. Estos 3 años que llevamos de locura, que ha sido toda una locura y todavía continúa. O sea, estamos en una situación que esto está lejos de llegar otra vez a la calma. Y, y tenemos que romper con todos esos esquemas, ¿no? Y atrevernos a comportarnos de manera diferente y poner las miras en aquellas personas, en aquellas situaciones que nosotros queremos alcanzar. Aunque eso signifique a día de hoy incluso luchar por algo que realmente o no está bien visto o no es planteable siquiera en el lugar en el que estamos. Pero quizás debamos ser nosotros los que comencemos a plantearlo. Muy de acuerdo, efectivamente. Muchas veces una de las cosas precisamente que los líderes también les caracteriza es precisamente pensar con claridad, cosa que en este momento quizás nos resulte un poco complejo, pero ahora más que nunca es básico que pensemos con claridad. Y eso al final supone también que tú como líder estés desarrollando una serie de capacidades relativas a, por ejemplo, al pensamiento estratégico, a la planificación y la organización, a tu nivel de creatividad, a tu nivel de resolución de problemas, a tu nivel de cómo tomas decisiones, si las tomas o no las tomas. Todas esas cosas tienen que estar muy claramente definidas en ti porque van a ser competencias que te van a hacer falta claramente sí o sí para que tú tengas la claridad suficiente para poder liderar a otros y para poder hacer que otros vean en ti que eso es factible. De ahí lo que decías tú antes, Carlos, ¿no? De que muchas empresas tienen que cambiar radicalmente la forma en que se plantean este tipo de acciones porque necesitan tener esa rapidez o esa agilidad, de eso sabes tú bastante, que te permite hacer esos cambios rápidos y esas adaptaciones rápidas a los cambios de entorno, ¿no? ¿Ciertamente? Sí, o sea, no nos vale ahora ya seguir pensando como estábamos pensando antes y sobre todo necesitamos formas ágiles, necesitamos unas culturas en las organizaciones que apoyen la adaptación al entorno, a la adaptación al cambio, ¿no? Venimos de sitios en los que realmente los proyectos se definían se tomaban los requisitos al principio, se tomaba un modelo totalmente predictivo en el que suponíamos que todo va a permanecer igual y hoy en día esto no es así. El mercado ha cambiado muchísimo, las condiciones han cambiado muchísimo y están en constante evolución. Necesitamos que todo lo que hagamos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, lo vayamos midiendo y testeando cada poco tiempo y vayamos comprobando que vamos en la buena dirección y ser capaces de hacer los cambios sin que ello sea traumático ni para mí, ni para la persona, ni para la organización en sí misma. Cambios poco a poco que vayan respondiendo a las necesidades de cada momento. Porque si yo tengo una necesidad hoy y tardo en implementarla eh, 5 semanas, un mes y medio, al final yo lo que tenía que solucionar hoy ya ha pasado. Y no solamente ha pasado, sino que me he visto perjudicado con ello porque no he podido reaccionar a tiempo, ¿no? Esto es como si de repente me doy cuenta, me monto en el metro, me doy cuenta que me he pasado una parada y tomo la decisión de bajarme en la siguiente y tomar el camino correcto otras 20 paradas. Y entonces ya me he ido del camino muchísimo. Con lo cual volver me va a costar mucho más llegar al sitio correcto.
cuanto antes seamos capaces de responder ante nosotros mismos y ante las organizaciones, más fácil vamos a tener la capacidad de llegar al sitio en el que queramos y conseguir el éxito. Completamente de acuerdo. Y fíjate que con todo lo que tú estás mencionando, para mí otra de las claves que uno tiene que pensar también cuando se plantea liderar su propia vida para liderar a otros, es esa palabra otros, ¿no? Es decir, cuando ya no solamente estoy jugando yo, sino que está también jugando la otra parte, está jugando la parte de los otros. Por lo tanto, habrá también que tener que plantearme si yo como líder tengo, y como persona, tengo ciertas habilidades que voy a necesitar sí o sí para poderme relacionar de una forma efectiva con los demás. Y aquí estamos hablando, aunque no entremos en extensión, obviamente, de habilidades como la empatía, mis habilidades de gestión interpersonal, mis habilidades de comunicación, mis habilidades de realmente manejar conflictos, cómo me enfrento a un conflicto. Si todas esas partes no las tengo antes bastante cuidadas en mí y no sé tampoco cómo voy a reaccionar yo en esos momentos ante esas situaciones, en todo el entorno que ya estamos mencionando, si nosotros tenemos que trabajar con más personas, realmente vamos a tener muchos retos, ya no solamente por la situación, sino por nosotros mismos, porque en el momento en que nos desarrollamos con otras personas, todas esas habilidades tienen que estar funcionando fenomenal. Y por supuesto, también, como ha dicho antes Carlos, creo recordar, tu autorregulación emocional. Es decir, cómo vas a gestionar tus emociones para que toda esta situación que estamos describiendo de una manera más global no acabe con tus nervios, vamos, básicamente, y no acabe en una situación en la que realmente tengas que arrepentirte después. Así es que fíjate la cantidad de pequeñas cositas que uno debe trabajar, reflexionar y recomponer cuando estamos hablando de tu propio liderazgo, para que ese te sirva para luego liderar a otras personas y por lo tanto a relacionarte siempre con otras personas. En ese sentido, Carlos, si tuvieras que recomendar un libro que pudiéramos decirle a nuestros queridos oyentes o que pudiera ser interesante para empezar a tomar conciencia de todo esto, ¿cuál libro le recomendarías, Carlos? Pues yo había pensado en uno que sobre todo va a ayudar a ver que las cosas se pueden hacer de forma diferente, ¿no? Y es uno que se llama Reinventar las organizaciones y habla mucho, es de Frederic Laloux, y habla mucho del paradigma que se da en la empresa, tanto de ese sistema que teníamos, del que venimos tradicionalmente, de lo que llamamos las empresas tradicionales, al nuevo tipo de liderazgo y de desarrollo de las organizaciones que está basado en, digamos, en el consenso, en un marco ágil, vamos a decir, ¿no? Pero que realmente te abre la mente mucho a ver posibilidades de comportamientos muy diferentes a los que estamos acostumbrados a ver. Así que esto me parece un buen punto de partida para ver qué otras cosas son posibles. Qué bueno, me parece una gran idea. Desde luego es una gran lectura si además estás inmerso en una organización o en tu propia empresa y necesitas realmente trabajar y entender cómo funcionan todos estos mecanismos diferentes en este momento. Os vamos a recomendar otro libro, ¿por qué? Porque así como ese está muy enfocado, como ha dicho Carlos, en la parte de organizaciones, yo os voy a enfocar que leáis un libro que quizás habéis leído ya, pero que en estos momentos creo que viene muy bien volverlo a releer si ya lo has leído. Es un libro de María Alonso Puig, ¿vale? Madera de líder, supongo que a lo mejor te suena. Si no lo has leído, te recomiendo encarecidamente que lo leas, porque además no solamente hace un repaso de todas esas competencias y habilidades que el liderazgo requiere a nivel personal, sino que además también incluye cuestionarios, ejercicios, con lo cual si lo estás leyendo y además te comprometes a hacer lo que ahí te piden, va a ser una especie de toma de conciencia muy interesante para que te sirva como una especie de ITV para dónde estás en este momento. Así que ya sabes, por una parte, si vas a hablar de temas personales, Madera de líder, de María Alonso Puig, doctor María Alonso Puig, perdón, y si vamos a hablar también de entender el concepto global y dónde nos estamos moviendo, el libro que ha recomendado Carlos, repítelo por favor, Carlos. Reinventar las organizaciones, de Frederic Laloux. Pues ya sabéis, si queréis tener todavía más claro todas estas dos cosas, estos dos libros fundamentales. Ya sé que son mucha lectura, pero uno se organiza y al final a ratitos uno lo va pudiendo hacer. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora mismo? Pues os vamos a recordar básicamente los tips fundamentales de lo que hemos hablado hoy en este ratito. Así es que en el momento estamos aquí.
Pues ya estamos de vuelta y ahora sí que sí. Carlos, 3 tips estrella de todo lo que hemos comentado hoy que les quiero regalar a la gente que nos está escuchando. Pues yo creo que el más básico es que el liderazgo empieza por uno mismo, que ese sí o sí tenemos que tenerlo en cuenta y empezar por ahí. Y otro que diría es lo que hemos hablado, coherencia y autenticidad. No podemos ser grandes líderes si no somos coherentes, si no somos auténticos. Y como tercero, me voy a enfocar en lo de las emociones, lo que hemos hablado, ¿no? El conocer en qué momento, en qué estamos sintiendo en cada momento y cómo eso me afecta a mí como líder y como persona. Qué bueno, vale, pues nos quedamos con esos 3 tips y yo añadiría esta triple enfoque de acordaros de que al final el líder tiene que saber dirigirse a sí mismo, necesita pensar con claridad y dirigir a los demás, y que cada una de estas 3 partes requieren habilidades y competencias diferentes que necesitamos tener entrenadas. Yo me quedo con uno de cada uno, porque si no se vuelve a repetir todo, pues en liderar a nosotros mismos me quedaría sobre todo con ese profundo autoconocimiento de todas mis competencias, valores y habilidades, etcétera, etcétera. En liderar, empezar con claridad, me quedaría también con ese concepto de visión sistémica, de poder ver todas las piezas y ver todo globalmente para poder entender un poco mejor cómo se mueve cada pieza. Y en el liderar a los demás me quedaría con una habilidad básica, base, que es la empatía, por supuesto. Así que con esos 6 tips que nos regalamos hoy, pero eso sí, antes de iros a una cosa más que hemos introducido, es que os vamos a proponer en todos los episodios, os vamos a proponer un pequeño desafío, un pequeño reto. Así que hoy no va a ser menos y allí va nuestro desafío. Pues ya estamos aquí, Carlos. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos uno facilito para ser el primer día? Yo creo que, bueno, yo creo que nuestros siguientes pueden con uno facilito y pueden con uno que sea un poco más desafío. Vamos a ponerlo y que ellos decidan si es fácil o no. Vale, pues a ver, ¿qué os vamos a pedir? Os vamos a pedir que durante estos días cojáis un papel y un lápiz, tan fácil como eso, no hace falta más para este reto, y en ese papel y el lápiz pongáis 3 columnas, ¿vale? Y esas 3 columnas son competencias, habilidades y talentos. Y que en esas columnas listéis mínimo 3 competencias que tenéis y que se os dan muy bien, 3 habilidades en las que sois muy buenos y 3 talentos que tenéis de forma ya adquirida y absolutamente asegurada. Primero, analizar 2 cosas. 1, ¿cuánto os cuesta encontrar esas 9 cosas? No sé si será una señal bastante interesante para vosotros. Y una vez que las hayáis encontrado, lo que os vamos a pedir es que penséis cómo esos 9 elementos se pueden aplicar a tu nivel de liderazgo personal actual. ¿Cómo estás aplicando eso en lo que eres especialmente bueno o buena a reforzar y desarrollar tu liderazgo? ¿Qué te parece, Carlos, el reto? Bien, ¿no? A mí me parece que es adecuado. Yo creo que es dedicándole un poquito de tiempo y van a tener tiempo para hacerlo antes del siguiente, bueno, puede dar muy buenos resultados. Pues nos encantará saber cómo te va, si nos escribes, si nos haces cualquier comentario o bien en la página de LinkedIn donde consideres oportuno. Nosotros te prometemos contestarte. Así es que, bueno, pues Carlos, a pesar de que estamos aquí fenomenal, el tiempo va pasando y yo creo que va a ser un momento de que vayamos cerrando este primer episodio de vuelta de nuevo a nuestro querido podcast. Así es que, ¿qué te parece si acabamos con una frase? Ujú. Me parece muy bien. Pues adelante. Pues yo he elegido una frase, a ver,
que la tengo por aquí, porque no me acuerdo exactamente de quién es. La frase es que el éxito es un camino y no un destino. Es de Ben Sweetland. Qué Así bueno. que yo os dejo esta frase y creo que Begoña, tú Pues nos ya os pasas. tengo otra, así es que esta es la que os voy a dejar yo, porque al final esto es importante, ¿no? El liderazgo no es una experiencia, no es una cosa que tenga inicio y fin, sino que una vez que uno apuesta por esto, es un aprendizaje continuo. Es una frase de Simon Sinek, que seguramente te sonará, y creo que refleja muy bien el concepto de apostar por el liderazgo. Si apuestas por el liderazgo hoy, apuestas para siempre. Así es que, bueno, con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Ujú. ¿Nos despedimos, Carlos? Eso es. Nos vemos dentro de 15 días en un nuevo episodio de En Clave de Resultados. No olvides suscribirte a tu reproductor de podcast favorito para no perderte ninguno de nuestros episodios. Nos vemos dentro de 15 días, pues, y esperamos que te vaya muy bien. Pues igualmente, nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Nos vemos.